Les saludo, mi nombre es Miriam Cuero, soy estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública. En este momento voy a hablar sobre lo que es el derecho público y derecho privado. El derecho. El derecho en términos generales es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una determinada nación o entre estados. La palabra derecho deriva del latín directus, que significa recto o colocado en línea recta, en lo que significa en términos generales a lo justo. El significado de derecho también puede referirse de una manera general al conjunto de normas jurídicas vigentes en un país, denominado también como derecho objetivo. La palabra derecho también puede tener el sentido de recto, correcto o justo. La expresión, por ejemplo, de tener derechos significa que algo es de alguien por justicia de igualdad, como son los derechos humanos, derechos de los niños o derecho civil. Si vamos y hablamos de lo que es la clasificación de derechos, abarca una serie de normas y leyes que están determinadas formalmente por la jurisprudencia de cada nación o de estado, divididos en derecho objetivo y derecho subjetivo, derecho positivo o natural, derecho civil y penal, y las ramas de lo que viene siendo lo que es derecho, de los distintos derechos que abarcan sus áreas. Ahora bien, si hablamos de lo que es el derecho público, decimos que el derecho público tiene que ver con la organización del Estado. Es un derecho subordinado caracterizado por la desigualdad de los términos, de las relaciones jurídicas. El Estado por un lado, la justicia por otro, es decir, que la justicia tomará forma de justicia distributiva y que se distribuye en los diferentes órganos, ya sea tribunales, Fiscalía, Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia y sus diferentes salas, ya sea civil, electoral o penal. El derecho. Ahora bien, si hablamos de las distintas ramas del derecho público, encontramos el derecho político, que se dedica al estudio y la regularización del ejercicio de la política, es decir, del mando y de la subordinación de los elementos y las clases de Estado, la forma de gobernar, la filosofía política y otros aspectos relacionados a ello. También tenemos el derecho constitucional, que se dedica al análisis de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna o en el texto jurídico base a la sociedad, sea cual sea, y vela por la regularización de los poderes públicos sometidos a lo legal. Ahora bien, el derecho administrativo se dedica al estudio de la administración pública, es decir, la regularización del Estado, sus servicios públicos y sus órganos auxiliares. El derecho migratorio. El derecho migratorio es aquel que tiene que ver con los tránsitos internacionales de individuos, su nacionalización, los mecanismos de extranjería y el derecho de entrada y salida o permanencia en una ciudad de otro país. Si hablemos ya de lo que es el derecho procesal se dedica a la resolución de conflictos de manera ordenada y legal en una válida entre particulares y el Estado, o entre ellos mismos, de acuerdo al ordenamiento del Estado y de lo contemplado en la ley, respetando el proceso judicial y las garantías debidas. El derecho penal está vinculado con el ejercicio de la justicia, en tanto castigo a los culpables y el resarcimiento de las víctimas, de acuerdo con el código jurídico que distingue entre lo que es legal y lo que no. El derecho fiscal o tributario es aquel que estudia los mecanismos de recaudación y tributo del Estado. Y ya lo que es el derecho internacional público es aquel que se ocupa de las relaciones entre los estados dentro de la comunidad internacional y sus órganos bilaterales de cooperación. El derecho privado. El derecho privado es una rama del derecho positivo, teniendo en cuenta que el derecho positivo es aquel derecho que está contemplado de manera explícita en las leyes y tiene un cuerpo jurídico muy bien escrito. El derecho público es aquel que se dedica a las regularizaciones de distintas actividades y las relaciones entre
solamente de los ciudadanos en particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Si hablamos de lo que es las ramas del derecho privado, tenemos derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, derecho rural y derecho internacional privado. El derecho civil, mejor conocido o también llamado como el derecho común. Este derecho regula las relaciones y transacciones jurídicas entre las personas, así como lo que involucra su derecho de libertades, patrimonio o transacciones de esto. El derecho comercial rige las transacciones comerciales y los intercambios de bienes y servicios por dinero. El derecho laboral controla y ordena las relaciones entre patrones y trabajadores. El derecho rural se dedica a regular los asuntos de la vida en el campo y de la producción agropecuaria. Ahora bien, el derecho internacional privado. El derecho internacional privado se dedica a la regularización de transacciones comerciales que se producen entre estados y particulares de otras naciones o entre dos estados actuando como particulares. Entonces podemos concluir que cada una de las ramas del derecho se especializa en un aspecto de la justicia, así como el derecho es un conjunto de principios y normas que regulan las sociedades y los comportamientos humanos en torno al concepto de justicia y de orden, y que los estados son capaces de imponer de manera coactiva, pero también se llama así el estudio y análisis